La Tierra. 3/4 partes de nuestro planeta están cubiertas de agua, y la mayor parte de ella es el mar. El mar tiene gran importancia en nuestra vida, aunque muchas veces no lo notemos. Es responsable de dar forma a las costas, afecta el clima, es hogar de variadas y maravillosas formas de vida, y además, su perpetuo movimiento e impresionante grandeza son constante fuente de inspiración para el hombre. Sin embargo, algunos de los fenómenos que ocurren en el mar pueden ser abruptos y violentos. Uno de ellos, el tsunami. El 27 de febrero de 2010, a las 3:34 de la madrugada, y después de un terremoto de magnitud 8.8 que azotó la zona centro-sur de Chile, un tsunami golpeó el litoral del país. Los pueblos costeros fueron devastados y la vida de los afectados cambió para siempre. Pero, ¿qué pasó con la naturaleza después del tsunami? ¿Cómo cambió la vida natural de nuestras costas? Ahora, un grupo de científicos chilenos investigará las consecuencias del terremoto y posterior tsunami en la naturaleza para descubrir los profundos cambios geográficos y ambientales y lo que depara el futuro a las zonas impactadas. 27F. Los efectos del tsunami en las costas de Chile. Antes del traumático evento del 27 de febrero de 2010, las localidades del Golfo de Arauco, como Tubulraqui y Las Peñas, eran reconocidas por la calidad de su pesca artesanal y el cultivo de pelillo. La isla Santa María en particular era un lugar donde tradicionalmente se recolectaban algas y mariscos. El cochayuyo, la luga, locos, erizos y lapas eran extraídos a diario para su comercialización, siendo la principal fuente de trabajo del lugar. Al norte del Golfo de Arauco se encuentra Copquecura, una ciudad caracterizada por la numerosa comunidad de lobos marinos que ocupaban los roqueríos del lugar. En los humedales de la Reserva Nacional El Yali, cercana a San Antonio, habitaban 116 especies de aves, un cuarto del total de las especies de todo Chile. El río Mataquito, cercano a Iloca, presentaba una peculiar formación de arena que, como un muro, impedía la entrada del agua salada al estuario. San Juan Bautista, el principal caserío del archipiélago de Juan Fernández, siempre fue reconocido por la pesca de langosta y la gran cantidad de especies endémicas que ocupaban la isla. Todo cambió la madrugada del 27 de febrero. Con el terremoto y posterior tsunami, estos y otros lugares se vieron duramente afectados. No solo cambió la vida de las personas, sino que también cambió radicalmente la geografía, ecosistemas y la vida natural de gran parte de la zona centro-sur de Chile. Pero, ¿qué significaron para la naturaleza estos cambios? Esta es una oportunidad única para revelar los efectos de un tsunami en los ambientes costeros y cómo ellos pueden reaccionar frente a tan poderoso evento natural. Sabíamos que había habido un tsunami, pero no sabíamos cómo había sido afectada la naturaleza. Pero también es un gran desafío para la ciencia. La relación entre terremoto y tsunami me indicó claramente que había habido un levantamiento de la zona costera. No sabíamos cuánto, no sabíamos la extensión. Lo único que pudimos hacer fue salir a terreno
a buscar respuestas a estas preguntas. La mayoría de los tsunamis son provocados por terremotos, pero estos, ¿cómo se producen? Los terremotos se generan en la litosfera, la capa más superficial de la Tierra. Esta capa está fragmentada en una serie de grandes segmentos de roca rígida, conocidos como placas tectónicas. Chile se encuentra justo sobre los límites de dos placas convergentes, la placa sudamericana y la placa de Nazca. Ambas están en constante búsqueda de estabilidad, y es en ese momento cuando se superponen y liberan la energía acumulada que da origen a los temblores e incluso a terremotos. Cuando esto ocurre bajo el mar con una gran intensidad, se producen los tsunamis. Esto es lo que ocurrió el 27 de febrero de 2010. El epicentro se ubicó en el mar frente a Curanipe y Copquecura, cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción. Las olas del tsunami se propagaron de manera compleja. La dirección y el tiempo en el que llegaron a la costa parecían no tener sentido. Copquecura, ubicada a solo 20 kilómetros del epicentro, fue levemente afectada por el tsunami. En cambio, Talcahuano, a 95 kilómetros, recibió olas devastadoras hasta 3 horas después de ocurrido el terremoto, y no desde mar adentro, sino desde el norte. Este errático comportamiento del océano tenía a los científicos extrañados. ¿Cuál era la razón de este particular suceso? Todos nosotros que nos dedicamos al mar, que somos ingenieros del mar, que llevamos una década en esto trabajando, teníamos las dudas que tenía toda la gente. ¿Por qué se produjo lo que pasó? ¿Por qué las olas aparecieron a esas horas? ¿Por qué llegaron de las direcciones que llegaron? El análisis de los datos de terreno permitió a los científicos desarrollar una teoría que no solo explicaría la mecánica de este tsunami, sino también un patrón que ha existido anteriormente en la historia de estos eventos naturales en Chile. Cuando se produce una fractura en la zona costera, se crean grandes olas que se expanden en todas direcciones. Es como lanzar una piedra en el agua. La primera ola que se dirige a la costa entra con poca fuerza, incapaz de arrastrar casas o personas. Pero ¿qué sucede con el resto del agua alterada? La ola que viaja en dirección opuesta hacia Japón arrastra mucha agua del borde costero, dejando un gran vacío. Como consecuencia de esto, el agua del norte y del sur colapsan, llenando este vacío de manera violenta e intentando retomar la calma mediante un constante acomodamiento que genera olas que impactan la costa de manera destructiva. Es como alterar una gran tina. Cuando uno se baña en una tina y sale del agua, la tina se queda oscilando por un buen tiempo. Lo mismo pasó en el caso de febrero, y ha pasado antes en Chile y va a seguir pasando. Este tsunami produjo también alteraciones en varios ríos costeros que dan origen a lagunas y humedales. Tal es el caso del río Mataquito. Este sitio tenía una barra de arena de sedimento que estaba a lo largo de varios kilómetros, con una altura de varios metros, antes del terremoto. El día del terremoto, el momento del terremoto, hubo un descenso del terreno y luego el tsunami terminó por remover completamente la barra de sedimentos que estaba aquí al frente. Como consecuencia de la destrucción de esta barrera, alrededor de 9.000 toneladas de arena fueron removidas por el mar. Algo similar sucedió en el humedal El Yali. La barrera de arena que separaba el mar del humedal fue barrida por el tsunami, provocando la entrada de agua salada a la ciénaga. En ambos casos, en la desembocadura del río Mataquito y en el Yali, la exposición constante al agua de mar afectó profundamente la biodiversidad de los humedales.
El tsunami en el fondo es agua salada, es agua de mar, y hay muchas especies que ustedes pueden apreciar a lo largo de toda la costa de que no están adaptadas precisamente a la salinidad del suelo. Esto afectó a las plantas que viven en el humedal, a los peces que encuentran su refugio en él y a las aves que se alimentan en esta zona. En el Golfo de Arauco, específicamente en Isla Santa María, no fue el agua la que subió ni bajó, sino que la tierra se levantó sobre el nivel del mar, dejando expuestas zonas que antes estaban cubiertas por el agua. Este fenómeno no es nuevo, había sido observado antes en este mismo lugar después del terremoto de 1835 por el reconocido naturalista inglés Charles Darwin, quien analizó la presencia de vida marina que normalmente debía encontrarse en las profundidades, ahora presente en la superficie expuesta de las rocas. Luego del reciente tsunami, más de 170 años después, los científicos emularon la investigación de Darwin para explicar el nuevo levantamiento del territorio. Estamos sentados en el fondo del mar, en realidad en lo que era el fondo del mar antes del terremoto del 27 de febrero del 2010. Producto del terremoto que afectó a Chile en esa fecha, esta isla Santa María, subió en promedio 3 metros. Y como consecuencia de ello, los organismos que son característicos de esta zona, que es la zona intermareal, aquella zona que queda cubierta por las mareas altas y descubiertas durante las mareas bajas, murieron. Otro hallazgo interesante que podemos ver acá es que en este lugar, en estos roqueríos costeros, conviven restos de pequeños picorocos que están muertos con plantas terrestres. Es decir, claramente lo que era el fondo del mar ahora es la tierra. Así especies como el loco, lapas, choritos, caracoles y la luga quedaron expuestos al aire y se secaron, impidiendo su explotación por parte de los pescadores artesanales de varias comunidades. Las piedras quedaron en seco, entonces se perdió la mayoría de los mariscos y todo. Hombres y mujeres trabajaban, recogían la alga que secaba la llama tul, y ahora se los acabó la fuente de trabajo, es el escasez que hay aquí. No, aquí la isla está mala, se perdió completa la cuestión. Completa, mala la cosa. Esta escasez de vida marina y las nuevas dificultades para explotarla generaron un gran golpe en la población que se dedicaba principalmente a la extracción de productos del mar. Los pescadores van a tener que ir adaptándose a nuevos recursos y va a tomar, digamos, 1 o 2 años, sobre todo en la pesca de recursos bentónicos, para que se produzca la adaptación. Otra zona afectada por el terremoto y posterior tsunami fue Copquecura, la ciudad más cercana al epicentro. Las viviendas costeras fueron afectadas y el movimiento telúrico no solo afectó a los humanos, sino también a la gran comunidad de lobos marinos del lugar. Lo que ocurrió fue que el día del terremoto, el 27 de febrero, nuestro equipo de investigadores que estaba allá, que estuvo inmediatamente en terreno, detectó que obviamente después del terremoto en la mañana desaparecieron todos los lobos del roquerío. Los habitantes de Copquecura estaban muy preocupados por la desaparición de los lobos marinos, la principal atracción turística de la localidad. Nadie sabía dónde estaban. Mientras tanto, más al sur en Dichato, los oceanógrafos se preocupaban de otro tipo de cambios, los que afectaron al fondo marino. Mi mayor temor como oceanógrafo fue ver qué significaba desde el punto de vista de la calidad química del agua, todos los restos de embarcaciones hundidas, los restos de las casas que llegaron. Y nosotros organizamos unas campañas y recorrimos la bahía de Concepción, la bahía de Coliumo, fuimos hasta Copquecura y tomamos muestras de agua y las trajimos al laboratorio a analizar. Pero no todo fue tan fácil.
El barco del laboratorio oceanográfico llamado Kaikai se encontraba varado a más de 1 kilómetro tierra adentro, producto del tsunami. La embarcación cortó amarras con la tercera ola, salió hacia afuera de la bahía y posteriormente entró con la cuarta o quinta ola más alta y quedó varada en el estuario del Litrín, en una ladera, aproximadamente 1,5 kilómetros de la playa. Los cambios del fondo marino y la costa no se limitaron a la zona continental de Chile. También pudieron ser observados de una manera muy peculiar en el archipiélago de Juan Fernández. Según cuentan los pescadores, y nosotros también hemos visto porque estamos estudiando y siguiendo las langostas, su desarrollo, su ecología, encontramos que las langostas y otros organismos no sufrieron en aspecto negativamente, y gracias a que nosotros llevábamos ya más de 1 año haciendo investigación en la isla, nos ha permitido entender un poco las diferencias que existen entre el antes y el después, ¿ya? Y que no necesariamente se traducen en cambios muy dramáticos. Los pescadores artesanales se llevaron una gran sorpresa al descubrir que las langostas, su principal fuente de sustento, no solo no fueron dañadas por el tsunami, sino que aparecieron misteriosamente. Cuando vino todo este problema del tsunami, nosotros pensábamos que la langosta se había ido total, así, a desaparecer, porque hubo un movimiento en las costas y nos encontramos con la gran sorpresa de que no, porque volvió a picar y picó mucho más la langosta, salió como desesperada de abajo de las piedras. Por esa parte nosotros estamos bien contentos. Nos ayuda con la otra parte la contraparte que nos quitó todo el mar. Así como los pescadores y habitantes de diferentes localidades costeras de Chile han trabajado reconstruyendo su vida día a día, con el paso del tiempo, la naturaleza ha comenzado también su proceso de recuperación y adaptación. ¿Cómo es posible reconocer este proceso de recuperación de la naturaleza luego del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero? Al regreso lo sabremos. ¿Cómo es posible reconocer este proceso de recuperación de la naturaleza luego del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero? En los humedales del Yali y el estuario del río Mataquito se han formado nuevamente las barreras naturales de arena que los separan del océano, volviendo a impedir que ingrese el agua salada. Para nosotros ha sido súper interesante seguir este sistema porque es ver en vivo la formación de un sistema de barra en desembocadura de un río tan interesante como el río Mataquito. Y en el futuro volvamos a tener una comunidad nuevamente similar a la que hemos estado pesquisando desde hace varios años atrás. Esto ha permitido que poco a poco la fauna del lugar regrese. Entre ellas, una gran variedad de aves características de la zona que utilizan este lugar como punto de descanso en sus migraciones. Por su parte, los lobos marinos de Copquecura, al poco tiempo de ocurrido el terremoto,
regresaron a los roqueríos que históricamente han sido su hogar. Gracias a esto, el turismo de la zona y la vida de la gente podrá progresivamente volver a la normalidad. Asimismo, los científicos pudieron darle una explicación a la desaparición de los lobos marinos después del sismo. De que los lobos apenas sintieron el terremoto y probablemente el impacto de la marejada, los lobos huyeron al mar, desaparecieron de la zona y una vez que ya se recobró la normalidad, volvieron. ¿Cuál fue lo más sorprendente, sin embargo? Porque hasta ahí son todas buenas noticias, es que la densidad de lobos no solamente se mantuvo, sino que incrementó en aproximadamente un 20 o 30%. O sea, aumentaron los lobos. La pregunta es ¿por qué? Existen dos factores que explican el aumento en la cantidad de lobos marinos en Copquecura. En primer lugar, el regreso de las hembras que recolectaban alimento para las crías mar adentro. Y en segundo lugar, la llegada de lobos marinos de otros sectores afectados que se refugiaron en los roqueríos de esta localidad. Sin embargo, pese al retorno de los lobos marinos en buenas condiciones, varias marejadas posteriores al tsunami arrastraron hacia la costa algunas de las crías más jóvenes e inexpertas de las colonias. Sin ayuda, estas crías no podrían regresar con sus madres por sí solas. Estamos movilizando unos lobitos pupi que están varados por la fuerte corriente y marejada que hubo el fin de semana. Los vamos a trasladar hacia la zona de la caleta para, a través de un bote, traerlos nuevamente hacia acá a la roca y que se reinserten y reconozcan a sus madres. Los oceanógrafos y su alta capacidad analítica lograron develar los cambios químicos del mar. Fue justamente esta capacidad analítica que tenemos fue la que nos permitió ir a terreno y después del tsunami verificar con un alto grado de certeza si hubo o no un efecto o un cambio significativo en la calidad química del agua después del tsunami. Y afortunadamente verificamos que no fue así, tenemos los respaldos necesarios y la capacidad analítica para afirmar esto con mucha responsabilidad. De este modo, fue posible comprobar que las especies marinas pueden seguir desarrollándose con normalidad y que los cambios en la zona afectada por el terremoto fueron solamente geofísicos. Es decir, cambios en la proporción de tierra, agua y la profundidad de la costa. Como ha ocurrido con levantamientos de terreno provocados por terremotos previos, es muy probable que con el paso del tiempo la Tierra retome su altura paulatinamente. Mientras tanto, las especies afectadas se adaptarán y comenzarán a desarrollarse en la nueva zona intermareal. Uno de los objetivos que pretenden estos muestreos que queremos hacer en forma rutinaria en Isla Santa María busca establecer con qué tiempo estos organismos se recuperan, es decir, con qué escalas temporales vuelven a presentarse en estos roqueríos loco, lapa y otras especies de importancia económica para los pescadores que utilizaban estos organismos antes del terremoto. El proceso de adaptación de la geografía y de los organismos marinos puede ser lento, pero el hombre se adapta rápido a sus nuevas condiciones de una manera muy creativa. Los niños fue algo bueno, porque como se sacó el río, no teníamos cancha, ellos mismos construyeron esa canchita que está ahí, no fue un adulto, nada, fueron los mismos niños, solamente con la marea a veces se los mete el agua, pero poca, se va al tiro. En la isla Robinson Crusoe, el inédito aumento de algas verdes seguía siendo una incógnita para los científicos y se presentaban algunas respuestas. Una de las cosas más llamativas, por ejemplo, es la proliferación de algas verdes, donde normalmente no eran tan abundantes. Y eso podría explicarse con relativa facilidad o tendría que ver con el arrastre muchas veces de sedimentos, de nutrientes que estaban en tierra y se depositan en el mar. Y las algas verdes, sobre todo, son muy eficientes en captar y utilizar esos nutrientes. La proliferación de algas verdes y los cambios ocurridos en el fondo marino del archipiélago Juan Fernández es una de las tantas variaciones que se originaron a lo largo de Chile
a raíz del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero. Gracias a los inagotables esfuerzos de numerosos científicos a lo largo del país, hoy somos capaces de comprender muchos de los cambios ocurridos en la naturaleza, producto de este poderoso evento natural. Sin embargo, aún no podemos comprender por completo el funcionamiento de estos fenómenos y sus posibles repercusiones a futuro. ¿Volverán las zonas afectadas a la normalidad previa al terremoto y tsunami? ¿O permanecerán alteradas de manera irreversible? ¿Cómo se adaptarán a las nuevas condiciones? Lo que hemos aprendido es que después de este tipo de perturbación, fundamentalmente el efecto de la arena que enterró a las plantas se ha ido liberando con el tiempo, en el sentido de que las plantas se han venido recuperando paulatinamente de este enterramiento. Y por otra parte, el balance que se perdió entre el agua dulce y el agua salada también se está recuperando, y a la par de esto, las aves y los peces están retornando al sistema. Lo que está claro es que la naturaleza sigue su curso y siempre encuentra la forma de prevalecer. Y aunque a escala humana, estos eventos pueden ser catastróficos, no hay que olvidar que son parte indispensable de la historia natural del planeta y que es por ellos que el mundo es como hoy lo conocemos. Los terremotos y también los tsunamis son parte de nuestra vida en Chile. Nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a esto, sacando lecciones. No los vamos a poder impedir, pero vamos a poder aprender de ellos desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista social. Nosotros somos producto de la naturaleza y por lo tanto también tenemos que ayudar a la naturaleza. Y para eso el hombre tiene que sentir de que es una especie más dentro de este gran ecosistema, dentro de este planeta. Y así, entre violentos terremotos y tsunamis, poderosas tormentas y erupciones, la naturaleza prevalece ante todo. Y el hombre, como parte de ella, aprende a conocerla y respetarla.